Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Job 44. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Señor, gracias por tu palabra. Obra, guíame, Señor, para predicar esto fielmente, Señor, por medio del Espíritu Santo y conforme a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que damos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Mi mano pongo sobre mi boca. Mi mano pongo sobre mi boca. Hermanos, mire, Job dijo estas palabras, ¿no es cierto? Hoy vamos a tratar de recorrer parte de la historia de Job. Hermanos, mi mano pongo sobre mi boca. Mire, hermanos, los que son verdaderamente conscientes de su pecado y de su vileza, no buscan justificarse delante de Dios. No buscan contender contra Dios de acuerdo a las situaciones y tratos que estén pasando. Sino, hermanos, que se avergüenzan de haber albergado cualquier mal pensamiento y contienda contra Dios. Y en señal de vergüenza, hermanos, ponen sus manos sobre su boca. Es decir, callamos ante Dios. Dice Matthew Henry, cuando hemos hablado mal, debemos arrepentirnos y callar. Mi mano pongo sobre mi boca. Como un freno la debemos poner para reprimir todo pensamiento apasionado que pueda surgir en mi mente y evitar que estallen en discursos intemperantes contra Dios. Es malo pensar mal, hermano, escúcheme bien, es malo pensar mal, pero es mucho peor hablar mal. ¿Por qué? Porque el hablar mal es concesión a lo primero, al mal pensamiento. Usted peca doble, ¿no es cierto? Por tanto, si has pensado mal, pon tu mano sobre tu boca. Pon tu mano sobre tu boca. No cometa doble pecado. Hermanos, 3 capítulos el día de hoy. Primer capítulo, Job habla con soberbia. Job habla con soberbia. Segundo capítulo, Job reconoce su vileza. Tercer capítulo, Job calla ante Dios. Primer capítulo, Job habla con soberbia, hermanos. Miren, hermanos, habló Job después del capítulo 2, habló con mucha soberbia, con queja, con insensatez. No que lo que dijera necesariamente estuviera mal. Muchas cosas eran correctas de lo que decía. De hecho, los amigos de Job, no todo lo que dijeron estaba mal. Era cómo lo aplicaban. Ese era el problema. Job habló con ignorancia de Dios. Con ignorancia. Más o menos entre el capítulo 3 al 31. ¿No es cierto? Voy a recorrerlo. No obstante, en los primeros 2 capítulos Job no habla de esta manera. Habla correctamente, habla sabiamente. Por ejemplo, en Job 1, 20, 21, Job había hablado con sabiduría. Habló con sabiduría cuando le empiezan todas esas pruebas. Dice allí, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo, mire, se postró en tierra. Con todo lo que le estaba pasando, que no era menor y que es mucho peor que lo que a usted y a mí nos ha pasado hasta ahora. Téngalo por seguro. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Había hablado con sabiduría. Capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Job 2:10. Él reprende a su mujer por hablar con insensatez, ¿no es cierto? Por insensata, por fatua, le dice. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Acuérdense que la mujer de Job le está diciendo, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, estás hablando neciamente, insensatamente. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Fácil recibir el bien, ¿no? Muy fácil recibir bendiciones. ¿Quién no quiere bendiciones? Pero, ¿y no vamos a recibir el mal? Si de la mano de Jehová viene todo, lo bueno, lo malo, la calamidad, la adversidad, lo bueno, lo malo, todo. Sin embargo, desde el capítulo 3, y lo voy a tratar de recorrer, voy a recorrer todo el libro de Job, pero pues no toda y cada uno de los versos, pero sí gran parte del libro, casi todo. En el capítulo 3, poco después, cuando llegan sus amigos, empieza ya a hablar con insensatez.
empieza maldiciendo el día que nació. Job 3, del 3 al 4. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre el que resplandezca, hermanos. Estaba pasando por cosas, no eran fáciles. Yo no estoy diciendo que fueran fáciles. Y yo no sé cómo hubiéramos actuado usted y yo en esas cosas. Probablemente peor que Job, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no es cierto? Entonces yo le pregunto, usted y yo, pregúntese de una vez, ¿ha albergado malos pensamientos contra el Señor? ¿Le ha pasado? Empieza a pensar, situación que esté pasando en su vida, que usted piense que es injusto con usted, la vida, Dios. Bueno, Job empezó a pensar así y habla con sensatez y maldice el día en que nació. Era mejor yo no haber nacido. Maldice el día, blasfema, empieza a blasfemar, a hablar mal. Mira, hermanos, él dijo, ahí más adelante en Job 3, 11 al 13, que hubiera preferido no haber nacido, similar. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Dice. O expiré al salir del vientre, que hubiera nacido muerto. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Mira, él entendía que los niños van al cielo, ¿no? Y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Era mejor no haber nacido, dice Job. ¿Para qué nacer? Era mejor haber sido un abortivo. Hermanos, ¿usted lo ha dicho? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Usted lo ha dicho? Bueno, si Dios lo sabe y tal vez usted, y creo que usted lo debe saber, si lo ha dicho. O lo ha pensado cosas similares. En medio de una aflicción, en medio de un desespero, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la disciplina de Dios. ¿Lo ha pensado? Bueno, está mal, hermano. No debemos pensar eso. Job sigue, capítulo 3, verso 20 al 23, cuestionando a Dios. Aquí de por qué los que sufren tienen que vivir. O sea, es parecido, pero ya ¿por qué tienen que vivir? ¿Por qué ellos les tocó vivir a esas personas? Más que el día que nació, es porque tienen que vivir, porque tienen que padecer lo que padecen. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Es como que dice, si están amargados es mejor que se mueran. ¿Para qué? Que esperan la muerte y ella no llega. Buscarán la muerte y no la hallarán. Parecido, ¿no? Aunque la buscan más que tesoros. Quieren morir, se quieren suicidar. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Verso 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Es decir, ¿para qué nació si se iba a condenar? Más o menos. Que no sabe, que no tiene rumbo. ¿Para qué Dios permite que nazcan condenados? Y a quien Dios ha encerrado, juzgamos a Dios. Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no creó solo salvos? ¿Por qué no salvó a toda la humanidad? ¿Por qué condena más de los que salva? Bueno, sí, así es, hermanos. Eso da más gloria al Señor. Hermanos, como dice el mundo, ¿para qué traer hijos al mundo a sufrir? A que sean pobres, como si los pobres no tuvieran derecho a vivir. Qué cosa tan terrible, hermanos, peor que los nazis. Es una doctrina peor, la de la izquierda de hoy, peor que la de los nazis. No tiene el pobre derecho a vivir. ¿Para qué traigo hijos al mundo a sufrir con esta pobreza, con esta maldad? El mundo siempre ha sido malo, hermanos. ¿O es qué? ¿Para qué si lo iban a violar? ¿Para qué Dios permite eso? Si se iba a enfermar. Es que los enfermitos tampoco tienen derecho a vivir. Estamos peor que Hitler, hermanos. Hay que matarlos. Hay que matarlos porque no tienen derecho a vivir. Qué cosa tan terrible. La eutanasia, el aborto. Dice que el derecho a morir dignamente es el derecho a ir en paz al Seol y después abrir los ojos y no saber el error tan grande que cometieron. Y cristianos apoyando eso. Eso es lo más triste, hermanos. Job sigue hablando con soberbia.
con insensatez y soberbia, aquí más con soberbia. Y dijo que él igual no iba a callar ante Dios. Dice, pues yo no me voy a callar ante Dios. Job 7, del 11 al 12. Por tanto no refrenaré mi boca, mire. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que pongas guarda? Nos comportamos peor que una bestia. Sí, el Señor sí tiene derecho a exigirnos que guardemos nuestra boca y que ponga guarda. De hecho, es una oración buena, pon guarda a nuestra boca. Hermanos, refrenemos nuestra lengua, nuestros malos pensamientos. Es mejor callar. Porque cuando hablamos de más, con estas cosas vamos a pecar, hermanos. Job, en el capítulo 9, verso 29-31, se queja. Pues él dice que él haga lo que haga, siempre va a perder con Dios. Eso dice, pues yo hago lo que hago, bueno o malo, de todos modos voy a perder, dice él, más o menos. Dice, yo soy limpio, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirías en el hoyo y mis propios vestidos me dominarán. Hermanos, sí, siempre vamos a perder con Dios en un sentido. O sea, nunca, si estamos contendiendo contra Dios, no tenemos la razón. Debemos partir de eso. Si contendemos con Dios, nunca tenemos la razón. Esa es la verdad, hermanos. Hermanos, eso es así. Es mejor que no nos quejemos. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Entonces, haga lo que haga. Ay, ¿de qué me sirve portarme bien si mi familia no me va a querer? Si voy a tener estos problemas, si perdí el trabajo. ¿De qué me sirve a mí ser cristiano? Y fuera de eso, Dios después me va a culpar. Porque va a decirme Dios, bueno, estoy trabajando algo en ti. Quiero que tengas fe. Te tengo que disciplinar. Entonces va a decir el de alma afligida, el alma contenciosa, siempre pierdo con Dios. Bueno, pues sí, hermano. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Mire, llega Job a decir en Job 9, 33 al 35, a pedir un juez para que juzgue su caso entre él y Dios. Dice, necesito un juez aquí imparcial, que juzgue entre Dios y yo. Mire lo que dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Muchos aplican esto también a Cristo. Cristo se pone entre Dios y el hombre para apartar la ira de Dios. Pero Job también lo está diciendo en un sentido de angustia, desespero y de pecado, de contienda. Bueno, necesito un juez. Eso es como cuando usted habla con un hermano, no se ponen de acuerdo y uno le dice, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, Josué o alguno de ellos, o algún rey, Jehová juzgue entre tú y yo. ¿No es cierto? Uno dice, bueno, que sea el Señor el que juzgue entre los dos porque nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, Job le está diciendo lo mismo, pero a Dios, hermanos. Imagínense. Hermanos, yo le quiero decir algo, de todos modos. Si es un juez justo, terrenal, un juez justo, que juzga con juicio, vamos a perder, de todos modos, con Dios. Porque si es justo, le va a dar la razón a Dios y no nos va a dar la razón a nosotros. Hermanos, en capítulo 10, verso 1 al 2, Job muestra que está harto de su condición y le reclama a Dios con amargura por ello. Está harto, dice, yo ya no aguanto más esto. Y dice, está mi alma hastiada de mi vida, estaba harto, hastiado. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Estaba harto, hermano, necesitamos paciencia en las pruebas. Todo obra para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y empieza a hablar de la predestinación, del llamado, de la justificación y de la glorificación, hermanos. Job, en el capítulo 10, verso 3, y también, bueno, cogí una parte del 8-9, le reclama a Dios por hacer sufrir a quien había creado. O sea, él dice, Señor, usted me está haciendo sufrir, usted me creó con sus manos y me hace sufrir, no es justo.
Mire lo que le dice. Verso 8 y 9. Verso 3 y verso 8 y 9 del capítulo 10. Dice Job: ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Mire cómo lo cuestiona a Dios. ¿Y que favorezcas los designios de los impíos? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver, dice. Bueno, hermanos, Dios puede hacer lo que quiera con lo suyo, dice la Biblia. ¿No puedo hacer lo que quiera con lo mío? Nosotros somos de Él, toda alma es suya. No, el alma que pecare esa morirá. Dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dice Romanos 9. Contenderemos con el alfarero, hermanos, nosotros que somos barro. Job 10, 4 al 6. Job cuestiona a Dios por no ponerse en los zapatos del hombre. Es decir, es que usted es Dios, usted no entiende al hombre. Fácil. Le dice: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Hermanos, bueno, Dios nos formó, entonces sí nos conoce y sí entiende de alguna manera. Claro que entiende. De hecho, hermanos, Cristo se puso en nuestros zapatos y vino como hombre, ¿no es cierto? Pero aunque no hubiera venido, hermanos, porque usted me va a decir: ay, es que ahí no había venido el Señor, no nos puede entender. No, Él sí sabe, sí entiende. Porque Él nos formó, Él nos creó. Él sabe nuestras debilidades, nuestras posibilidades, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras quejas. Él juzga con justo juicio según su palabra. Entonces Dios sí nos entiende y no justifica el pecado. Job 10, 18 al 19. Le reclama a Dios haberle dado vida, parecido a lo que ya hemos visto. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Bueno, hermanos, vale la pena haber nacido. Obviamente si somos creyentes, hermanos. Vale la pena, hermanos. Vale la pena haber servido a Dios en esta tierra, ser parte de su reino y un día ser glorificados con Él. Hermano, Job también era orgulloso, ¿no? Y se jactó de su justicia. Job 13, 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dice Job. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Él decía: pero Señor, yo no soy tan malo. ¿Por qué me está pasando todo esto? Bueno, hermanos, usted y yo tenemos muchos pecados, peores que los de Job seguramente. No creo que seamos tan fieles como Job. No creo, hermanos. Job era mejor que nosotros, hermano, cristianamente hablando. Es mejor no cuestionar, hermano, porque si fuera por justicia, merecemos es juicio, no gracia, hermanos. La gracia es inmerecida. El juicio es justo. La gracia es inmerecida. Claro, es basado en la justicia de Cristo que Él paga, no es que Dios haga algo injusto. Pero si nos ponemos en términos estrictos, el juicio es justo. Castigar es lo justo. La gracia no la merecemos. El juicio sí lo merecemos. Hermanos, Job se queja contra Dios de que Él está contra él. O sea, de que Dios se ensañó con él. Job 13, del 24 al 26. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Bueno, hermanos, muchas veces es bueno que Dios esté contra nosotros. En un sentido de disciplina, hermanos, en un sentido de formarnos, de edificarnos, es para nuestro beneficio. Job acusa a Dios de vigilarlo todo el tiempo. De todo el tiempo lo estaba vigilando. Job 13, 27 y 14, 16. Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Bueno, sí, hermanos, Él conoce nuestro levantar
nuestro despertar, nuestros caminos, la ida, la venida. Él es omnisciente, hermanos, Él todo lo sabe. Él nos vigila, hermanos. Sí, Él nos vigila. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos prueba y Él nos corrige. Por eso tiene que saber el 100% de nosotros. Job estaba harto del trato de Dios con él, ya no quería más, no me persiga más, porque todo el tiempo me está mirando para sacarme mis pecados. Eso más o menos le está diciendo. Está harto de ese trato. Job 16, 7, 9. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, estaba flaco, acabado, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro, su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Hermanos, Job culpa a Dios de entregarlo en manos de impíos. Job 16:11, ahí más adelantico. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Hermanos, la iglesia es odiada hoy por el mundo, somos despreciados, hecho burlas, hacen muchas veces lo que quieran con nosotros los cristianos, no solamente en el mundo, los gobiernos, sino en nuestras familias. ¿No es cierto? Muchas veces pasa eso. Job se queja, Job 16:12, de que Dios le hiciera todo esto cuando él estaba tranquilo, cuando él no había hecho nada. Dice, pero Señor, yo estaba bien, ¿yo qué hice? Yo era feliz, mi vida era buena. Mire lo que le dice. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Bueno, hermanos, era necesario. Dios por algo lo hizo, hermanos. Mire que Job vio muchos pecados que no había visto. Hay veces estamos muy tranquilos. Alguien oraba hoy. No, como que somos ovejas medio engordadas, hermanos. Hay veces, siempre va a ser necesario esto. Dios nos sacude, Dios no nos deja toda la vida tranquilos. Hay momentos tranquilos, yo no digo que no, pero también hay momentos así. Pero Job le decía, pero yo iba a la iglesia, yo estaba bien, bueno padre, buen esposo, con mis hijos, yo hacía todos mis devocionales. ¿Cuál era el problema que estaba haciendo de malo yo? Bueno, piensa en Job. Job estaba haciendo mejor que usted, muchísimo mejor que usted. Porque el Señor dice, varón justo delante de Dios, o delante de mí. Job se queja ante Dios por quebrantarlo. Job 16, 13, 14. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Job 16, 21 se queja de no poder disputar con Dios en igualdad de condiciones. Dice, pues, a ver, pues es que usted es Dios y yo soy hombre. No estamos en igualdad de condiciones para contender, para pelear. Y dice Job esto, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Hermanos, Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. No nos ha pagado conforme lo merecemos. Debemos siempre entender este tipo de cosas, hermanos. Job culpa a Dios de hacerlo burla del mundo. Job 17:6. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Bueno, hermanos, eso muy seguramente para derribar el orgullo de Job, su soberbia. De hecho, Cristo padeció eso, hermanos. Y si a Cristo le padeció eso, ¿por qué nosotros no vamos a padecer eso, hermanos? La burla del mundo, ser refrán de los pueblos. Allá van los cristianitos esos cristianos que todo es pecado, que no sé qué. Bueno, somos refrán a los pueblos. Cristo lo padeció, Job lo padeció. ¿Por qué nosotros no? Culpa a Dios de hacerlo su enemigo, parecida a una que leímos ahorita. Job 19, 8 al 11. Cercó de vallado mi camino y no pasaré.
y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Bueno, Él no es nuestro enemigo, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice Hebreos, ¿no es cierto? No somos bastardos, somos hijos, dice allí. Si fuéramos bastardos, no nos pasarían ciertas cosas. Job alterca con Dios, hermanos, por permitir la prosperidad del impío. Job 21, del 7 al 13. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al sol de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Bueno, acá muchos les pasa eso. En paz están descendiendo al Seol, pero cuando llegan abren sus ojos en el Hades, hermanos. Y hay tormento. Hermanos, no nos aflijamos por la prosperidad de los impíos. Usted y yo tenemos una mayor herencia en los cielos, hermanos. Esto, dijo Pablo, es basura. Todas las cosas de la tierra, comparada con el reino de los cielos. Job 24:12 lo cuestiona a Dios de que no lo deje ver el castigo del malo o de los malos. Dice, ¿por qué no me dejas ver el castigo de los malos? Mire, Job 24:1-2. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen, es decir, su pueblo, no ven sus días? Es decir, de los malos. Ahí viene hablando de los malos, dice, traspasan los linderos, roban los ganados. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Es decir, sus días malos. ¿Por qué no nos permite Dios ver esas cosas? Bueno, un día lo vamos a ver, hermanos. En el día final, en el día del juicio. Van a ser avergonzados todos los que no se entregaron a Cristo. En esta tierra hay cosas que Dios nos permite ver, pero no nos permite ver todo. Pero un día sí. Job 27:2 acusa a Dios de quitarle su derecho. Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Bueno, hermanos, usted y yo no tenemos ningún derecho de exigirle a Dios las cosas, hermanos. Merecíamos, era la ira de Dios. Entonces todo es gracia, todo es misericordia de Dios. Mire, hermanos, parecido a uno que leí también arriba, Job añora su felicidad pasada, pero él reprochándole que en ese momento de su felicidad pasada, Dios sí lo cuidaba. Qué equivocado estaba Job. Él dice, antes me cuidaba, ya no me cuida. Mire lo que dice Job 29, del 2 al 5. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí, sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Antes sí estaba el favor de Dios, ya no, dice Job. Cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Bueno, hermanos, Dios nos guarda. O sea, esto es teología de la prosperidad. Sí. Pensar así. Sí. Pura teología de la prosperidad. No, hermanos, mire, estaba errado Job, errado los amigos también. Dios siempre nos guarda, hermano. Así estemos en lo malo, Dios nos está guardando en su providencia. Recuerde a José vendido como esclavo, ¿no es cierto? Culpa a Dios de hacerlo abominable al mundo, a todos. Job 30, del 10 al 11, me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Como le había dicho que de burla, aquí es abominable a todos. Hermanos, Job también se queja de no ser escuchado por Dios. Muchas veces le decimos eso a Dios.
Job 30, 20 al 21. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Bueno, hermano, Dios siempre escucha. A ver, lo que pasa es que Job estaba entendiendo que Dios tenía que decirle sí a todo lo que él decía. Pero Dios lo estaba atendiendo, Dios lo estaba escuchando. Ahora también es cierto que Dios se aleja de nosotros por causa de nuestros pecados. Y sentimos que Dios está ausente. Aunque Dios está viendo, se aleja. Porque el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Dios siempre escucha, hermanos. Job finalmente en el 31, 1 al 3 acusa a Dios de ser indiferente. Dice, Señor, usted es indiferente al mal del impío y al bien del justo. Al no castigar al impío y al castigar al justo. Al no recompensar la integridad del justo. Dios, tú eres indiferente, le dice. Job 31 del 1 al 3. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Mire, le muestra una justicia. Le muestra una justicia. No es que esté malo hacer eso, está bien. Pero mire, después le dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Señor, yo me guardé mis ojos. Yo no estoy mirando nada que me pueda hacer pecar con mis ojos. No miro mujeres en la calle, no hago nada de eso. Todo eso está bien, debemos hacerlo, hermanos. Pero él le reclama. Él le reclama, le dice, ¿qué galardón me da Dios de arriba? ¿Y por qué me está pasando eso si yo hice pacto con mis ojos? Pero al impío no lo va a castigar. Hermanos, hagamos lo bueno siempre. Nosotros no hacemos las cosas por una recompensa en esta tierra, hermanos. Él es justo y Él dará a cada uno según sus obras. Él castigará tarde o temprano al impío, hermanos. Segundo capítulo. Mire cómo habla de soberbiamente Job. Job aquí reconoce su vileza. Él dice en la cita base, Job 44, he aquí que yo soy vil. Yo soy vil. Después entiende. Empieza a entender. Segundo capítulo. Job reconoce su vileza. He aquí que yo soy vil. Job, dice Matthew Henry, Job volvió en sí y comenzó a rendirse en piadosa tristeza. Se reconoce como ofensor sin justificarse. Ahora es consciente que ha pecado. Ahora se vilipendia tanto como antes se había justificado y magnificado. Antes se había exaltado, ahora se vilipendia de la misma manera, pero ahorita sí bien, o sea, condenándose. Había sido muy atrevido al exigir una audiencia con Dios. Quería una audiencia para justificarse y para exponer su caso. Pero ahora se reconoce incapaz de estar ante él, el peor gusano del estercolero que jamás se haya arrastrado sobre el terreno de Dios. He aquí que soy vil, le dice. Hermano, Job es humillado por Dios. Job es humillado por Dios. Le hace ver su insensatez y su ignorancia, lo que no pudieron hacerle ver sus amigos. ¿No es cierto? Dios sí se lo hace ver. Mire, hermanos, en los capítulos 38 y al 39, antes de este capítulo donde está la cita base, Dios lo que hace es empezar a poner en su sitio a Job. Le derriba su orgullo y lo pone en su sitio, mostrándole su ignorancia de la creación y de la providencia de Dios. Yo no voy a leer todo el capítulo. Voy a leer Job 38 del 2 al 3. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza a decirle en el verso 4, solo voy a leer el 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y todo el capítulo 38 y 39 le empieza a hablar de eso. Mire, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando formé las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Házmelo saber, le dice. Así es el mundo, así es el hombre.
¿Dónde estaba el hombre cuando Dios fundó la tierra? Y empiezan a decir que quién sabe quién la creó, cómo se creó. Hermanos, después que Dios le muestra a Job lo incapaz, ignorante y insensato que era, lo cuestiona. Ahí en el 42 le dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Usted, Job, está disputando conmigo. Tú, Job, disputas conmigo. Responde esto: ¿es sabiduría contender conmigo, con el omnipotente? Bueno, hermano, Job empieza a entrar en razón y él responde humillado. Después de ese verso, de esa pregunta que le hace, él responde en el verso 4 y 5 humillado. La cita base y posterior dice: he aquí que yo soy vil. Él le responde eso: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te voy a responder? ¿Qué te responderé? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Dice Job: no, yo soy vil. ¿Qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Y sigue: una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dice Matthew Henry: Job se rinde ante la gracia de Dios, se rinde ante el Señor. Él se confiesa ofensor y nada tiene que decir para justificarse. Job entiende que ha pecado y se califica de vil. De vil. Hermanos, el arrepentimiento cambia la opinión que de sí mismo tienen los hombres. Porque es metanoia, ¿no? Un cambio. Cambia. El hombre sin Cristo tiene una pensión demasiado elevada de él. La gracia, cuando llega el arrepentimiento y la fe en Cristo, ese arrepentimiento le hace decirle al hombre: no, yo no soy así, yo soy así. Eso le estaba pasando a Job en ese momento. Ya salvo, ¿no? Hay un arrepentimiento al principio, pero Dios nos sigue mostrando, por medio de todos nuestros arrepentimientos, que teníamos una opinión equivocada de nosotros mismos. Job se convence de su error. Job notó que era una pobre criatura pecadora, necia y malvada, está actuando malvadamente, que no debió haber dicho una sola palabra contra la conducta divina. Hermanos, en el verso 8 al 14, en el Job 48, 14, posterior a la cita base, Dios sigue humillando a Job. Dios acá le empieza a mostrar su poder versus la debilidad humana. Job 48 al 14 dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Eso hace el hombre, eso hacemos muchas veces nosotros. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios?, le dice el Señor, ¿y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, le dice el Señor, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. O sea, le dice Job: bueno, derrama tu ira. Mira todo altivo y abátelo. No puede hacerlo Job, pero Dios sí. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. A ver si puedes. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Dice, si tú puedes hacer eso, bueno, tu diestra te puede salvar. Pero evidentemente él no lo podía hacer. Le hace una confrontación entre el poder de Dios y la debilidad humana. Hermanos, miren lo que dice Matthew Henry: solo Dios tiene el poder de humillar y abatir a los hombres soberbios. Mira, ahí decía: abate a los soberbios. Él tiene sabiduría para saber cuándo y cómo hacerlo, y no nos corresponde enseñarle cómo gobernar el mundo. El hombre es de verdad, hermanos. El hombre, y hay veces los cristianos nos terminamos comportando parecido. El hombre le pone a Dios en silla de escarnecedores y le quiere enseñar cómo gobernar el mundo. ¿Por qué hay tragedias naturales? ¿Y por qué un terremoto? ¿Y por qué se mueren los niños? ¿Y por qué hay tanta pobreza en el África? Cosas de esas, hermanos.
El hombre enseñándole al hacedor a gobernar el mundo. Hermanos, sigue diciendo Matthew Henry, la renovación del creyente se realiza a través del mismo camino de convicción, humillación y vigilancia contra el pecado, como en la conversión inicial. En la conversión inicial hay un cambio de mente. Bueno, cada vez que nos seguimos humillando y arrepintiéndonos, también Dios vuelve y cambia nuestra mente. Eso es lo que hizo con Job, ya salvo. Cuando nos convencemos de muchos males de nuestra conducta, necesitamos aún ser convencidos de muchos más. O sea, hoy entendemos cosas. Dios nos humilla con algunas cosas, pecados, etc. Bueno, necesitamos aún ser convencidos de muchos más. Hermanos, ver la gloria y el poder de Dios, porque eso es lo que Dios le estaba mostrando, la soberanía de Dios, su poder, su gloria. Ver eso debería humillarnos y hacernos callar. Ver la gloria de Cristo debería también humillarnos. Porque hermanos, si no lo hacemos, usted y yo, en esta tierra, y solo puede ser aquí en la tierra, tarde o temprano seremos humillados al partir de esta tierra, en nuestro juicio individual o nuestro juicio particular. Hebreos 9:27, Apocalipsis 20:12, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si el hombre no se humilla acá en la tierra ante Dios, ante el verdadero Dios, por medio de Jesucristo, de todos modos se va a tener que humillar un día. Todos se humillarán ante Cristo el Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Hoy Cristo es despreciado y desechado entre los hombres, ¿no es cierto? Como lo fue hace 2000 años. Sigue siendo despreciado y desechado entre los hombres, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, un día todos estos malvados, malditos, si no se arrepienten, muchos ya seguramente no tienen perdón, pero otros podrán, pero si no se arrepienten, todos estos malditos, porque así son según la Escritura, yo no los estoy maldiciendo, la Biblia dice, maldito todo el que no obedece al Señor, maldito, le dice inclusive a los que se creen cristianos y no lo son, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Todos estos malditos se van a reconocer que Cristo era el Señor, para gloria de Dios Padre. Los musulmanes, los judíos que no se convirtieron, los musulmanes que no se convirtieron, los católicos que no quisieron dejar sus ídolos, el Papa que quiso robar la heredad de Cristo, la falsa iglesia, la ramera, todos, hermanos, su familiar, mi familiar, nuestros amigos, nuestros conocidos. Y usted, si era un falso creyente, va a confesar que Cristo es el Señor, y eso va a dar la gloria a Dios Padre, según las Escrituras. Hermanos, somos viles, dice Job, he aquí soy vil. No confundir esta vileza con la depravación total del ser humano sin Cristo, no es lo mismo. Pero si nos comparamos con Dios, somos viles, evidentemente, porque Dios es perfecto y nosotros no. Entonces lo que estaba diciendo Job no es la depravación total del ser humano. Job fue ligero en palabras, en argumentos. Él creía que sus actos y su rectitud eran perfectas, eran justas, pero en la balanza de la justicia no lo eran, hermanos. Dice John Hill, puede referirse a su mezquindad y distancia de Dios en ese momento. Estaba alejado de Dios, y también era muy diferente de Dios como lo es el hombre de Dios, porque el hombre es polvo y ceniza, nada comparado con Dios. La Septuaginta dice no soy nada, en lugar de decir soy vil, dice no soy nada. También se refiere a la vileza y pecaminosidad de su naturaleza, que ahora veía. O sea, él sabía que tenía una naturaleza corrupta de todos modos. Estaba la carne allí, aunque tenía el espíritu, estaba la carne. Aunque era un verdadero creyente, estaba de todos modos la carne, y ahorita podía ver más claramente eso.
Como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él reconoce que es vil por cómo había estado estallando en expresiones impropias de Dios, acerca de Dios y de su providencia. Mira, hermanos, la naturaleza humana es vil y pecaminosa. La naturaleza humana. Su corazón desesperadamente malvado. Estoy hablando de una naturaleza humana corrupta, caída. Sus pensamientos de continuo hacia el mal, Génesis 6:5. Su mente y conciencia contaminadas. Sus afectos son desordenados. Y su entendimiento y voluntad tristemente depravados. Es vil en alma y cuerpo. Estoy hablando de la naturaleza humana sin Cristo, hermanos. Sin Cristo. Hermanos, así las naciones son viles comparadas con Dios. De esa manera, las naciones son viles comparadas con Dios. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 40, 15 al 17. Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas. Menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego. Mire, ni el Líbano. Coger todo eso para prenderle fuego al infierno ni siquiera alcanza, dice el Señor. Ni todos sus animales para el sacrificio. Pueden matar a todos los corderos, pero no da salvación del pecado, ¿no? Ya vimos eso en Hebreos. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Las naciones son viles delante de Dios, son nada, como dice la Septuaginta, no soy nada, no son nada, hermanos, son viles comparadas con el Señor. Hermanos, la luna y las estrellas también son viles comparadas con el Señor. Job 25:5 dice Job, mire, la luna y las estrellas. Ya hablo de las naciones, ahorita la luna y las estrellas. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Imagínense, son viles delante de Dios, no son nada delante de Dios. Hermanos, y el hombre aún más, usted y yo más, vil gusanos ante Dios, según las Escrituras. Job 25:6, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Somos gusanos comparados con el Señor, hermano. Estamos arrastrándonos por la tierra. El Señor está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Mira, hermanos, miremos cómo hombres de Dios se hicieron viles, hermanos. Se reconocieron viles. Insisto, no estoy hablando de la depravación total del ser humano. Eso es otro tipo de vileza. Aquí está hablando de la vileza de nosotros como hombres que todavía somos pecadores. Debemos vernos viles delante del Señor. Mire lo que dice Abraham. Abraham se ve como polvo y ceniza al comenzar a interceder ante Dios por Sodoma. Mire lo que dice empezando a interceder. Génesis 18:27. He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y allí empieza a interceder. O sea, voy a interceder por Sodoma ante Dios, pero yo soy polvo y ceniza. Aún así Dios lo escuchó, ¿no? Mire, Jacob se ve indigno de las misericordias de Dios. Job 32:10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Dice, estoy sobre 2 campamentos. ¿Quién soy yo? Soy nada, soy vil para todas estas misericordias que me has dado. David se envilece, se llama a sí mismo perro muerto y pulga al ser perseguido por el rey Saúl, ¿no es cierto? Primera de Samuel 24:14 dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Se envilece. Es nada. Isaías dice que él es de labios inmundos al contemplar la gloria y la santidad de Dios. Isaías 6:5 dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Soy nada, somos gusanos y Dios se acuerda de nosotros, que es el hombre, ¿no es cierto? Elías, al huir a Oreb, iba por el desierto, él reconoce no ser mejor que sus padres. Primera de Reyes 19:4 dice: y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pedro, vamos al Nuevo Testamento, al ver su incredulidad en la pesca milagrosa, reconoce su vileza ante Cristo. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoce su vileza delante del Señor. Reconoce que es un gusano delante del Señor. Reconoce su incredulidad. Eso debemos hacer cuando somos incrédulos, hermanos. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo se ve como un abortivo por su llamado. Primera de Corintios 15:8. Por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Reconoce Pablo eso. Reconoce que era como un abortivo, es lo último. Como muerto. Juan ante Cristo y su revelación de Apocalipsis cae como muerto. Ve su vileza y ve la grandeza de Cristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. Hermanos, usted y yo, estos hombres se envilecieron, ¿no es cierto? Se envilecieron aunque eran nacidos de nuevo, aunque eran regenerados, aunque tenían el Espíritu Santo, aunque eran guiados por el Señor. ¿No es cierto? Usted y yo debemos envilecernos al ver nuestros pecados y ver la gloria del Señor, hermanos. Eso fue lo que hizo Job. He aquí que yo soy vil. Job se envileció cuando vio su pecado, hermanos. Mire lo que dicen también en Job 42:6. Por tanto me aborrezco, se envilece, y me arrepiento en polvo y ceniza. David se envilece. Mira, aquí hablando del pecado, quiero hacer énfasis en esta parte, lo que voy a decir ahorita con respecto al pecado, porque eso fue lo que hizo Job, se envilece por ver. Lo que les acabo de decir es que el hombre se considera vil delante de Dios, porque Dios es muy grande y nosotros somos gusanos delante de Él. Pero acá quiero enfocarlo, esta parte, con respecto al pecado, cuando hemos pecado. David se envilece por su necedad al censar el pueblo. Segunda de Samuel 24:10. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. No ahorra calificativos para envilecerse. Nosotros muchas veces ahorramos calificativos para envilecernos, pero no ahorramos calificativos para justificarnos, ¿no es cierto? David, después de pecar con Betsabé, recuerda, el adulterio, se envilece al reconocer haber nacido en maldad. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Daniel, el profeta, se envilece como si fuera un impío al reconocer los pecados e iniquidades del pueblo y ver la grandeza de Dios. Daniel 9, del 5-6, mire lo que él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Mire, habla, dice: estoy haciendo como los impíos. Estamos haciendo como los impíos. Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hermanos, Esdras también se envilece y se avergüenza ante Dios por el pecado del pueblo. Dice similar a Daniel.
En Esdras 9, 6 y 15 dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro ante ti. Hace como el publicano, ¿no es cierto? No podía levantar sus ojos a Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Él no dice, no, son unos poquitos pecados, como decía Job en un momento. Bueno, pero ¿cuántos pecados tengo yo? Se ha multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Se envilece. Se sigue envileciendo. En Nehemías 9:33 dice: se envilece ante Dios confesando lo malo que hicieron como nación. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Hermanos, pero mire, lo más tremendo de todo es que Cristo también se envileció. Cristo mismo se llama gusano, ¿no es cierto? Porque venía en la condición de hombre, refiriéndose a la opinión que los hombres sobre todo también tenían de él. En el Salmo 22:6, que todos sabemos que eso es una profecía de Cristo, el Salmo 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Siempre hay concordancia entre estas citas con las de Mateo, Marcos, Lucas, hermanos. Cuando él está allá en la cruz y todo el mundo lo desprecia. Hermanos, Cristo se envileció, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Hermanos, Cristo se envilece, pero sobre todo, hermanos, los apóstatas pisotean a Cristo como si fuera realmente un gusano. O sea, cuando él dice eso, dice: mire, soy tratado como un gusano, propio de los hombres, vine en condición de hombre. Pero las apóstatas lo pisotean como un gusano sobre todo. Pero ellos sufrirán la ira de Dios. Mire lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios como un gusano? Usted ve pasando un gusano y lo pisa, ¿no es cierto? Bueno, yo sí, hay unos que sufren por los gusanos, pero bueno. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pisoteare al Hijo de Dios, hermano. Que pisoteare al Hijo de Dios, como si fuera una cucaracha, hermano. Pisotear, uno las cucarachas, los gusanos, los insectos, uno les hace eso, es lo normal. No se extrañe, hermanos, es lo normal, lo normal. Hay veces uno, pues sí, esto. No me miren como mal, como si yo fuera un despiadado por matar una cucaracha o cosas así. Que pisoteare al Hijo de Dios, hermanos. Los insectos se pisotean normalmente. Si entra a su casa, usted los pisotea. No me diga que los guarda en una y los cuida y esas cosas. No, eso no pasa, hermanos. Usted los pisotea. Bueno, así pisotea el mundo a Cristo. Y los apóstatas, escúcheme bien, y eso nos podría pasar a nosotros si no fuéramos verdaderos creyentes y nos apartáramos de Cristo, terminamos pisoteando al Hijo de Dios como un gusano. Hermanos, debemos envilecerlos al ver nuestros pecados cargados sobre Cristo. Por eso Él dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, dice el profeta Isaías, molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, dice: Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Debemos ver nuestros pecados, debemos recordar estas cosas. El hijo pródigo, dice la Biblia, que vuelve en sí, reconoce su vida vil de inmundicia y clama al cielo por misericordia. Me levantaré, dice en Lucas 15, 18 y 19, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El publicano ve su vileza y ruega por propiciación de sus pecados. Él dice que no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Hermanos, usted y yo debemos envilecernos al ver la inutilidad de nuestras obras para salvarnos. El hombre debe hacer eso si quiere verdaderamente ser salvado y perdonado sus pecados.
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mire, hermanos, Pablo se envileció. Aunque él tenía grandes abolengos, él se envilece y reconoce haber sido el mayor de los pecadores antes de Cristo. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alguien que quiere ir a Cristo debe pensar de esta manera, debe reconocer eso. Pablo se envilece por haber perseguido a la iglesia y no se considera ni siquiera digno del apostolado. Primera de Corintios 15, 8 al 9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Se envilece, recuerda eso, yo no soy digno. Es más digno Juan, más digno Santiago, seguramente él pensaba. Más digno los otros. Más digno Juan, que estuvo allá en la cruz con el Señor el último día. Yo no soy digno. Yo aprobé la muerte de Esteban. Yo entraba a las casas y mataba a cristianos. Pero hermanos, debemos envilecernos, debemos vernos viles, porque Dios escoge para salvar a lo vil y lo menospreciado del mundo, hermanos. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El hombre debe envilecerse si quiere ser salvo, hermanos. Amén. Debemos seguirnos envileciendo si realmente somos verdaderamente creyentes, si entendemos lo grande que es Dios y que nosotros somos gusanos. Nadie que no se envilezca delante de Dios puede ser perdonado de sus pecados. Debemos envilecernos, debemos reconocernos pecadores. Si usted quiere ser salvo, usted debe dejar todas sus justicias delante de Dios. Todo, usted debe desechar toda justicia propia, toda obra buena que ha hecho en su vida no le sirve. Debe reconocer sus pecados, sus maldades. Usted no vaya con lo bueno, vaya con lo malo al Señor para ser perdonado de sus pecados. Pero hermanos, mire, aunque somos viles gusanos, no debemos temer. Aunque podamos ser pisoteados por el mundo, por todo, no debemos temer, como le dijo Dios a Jacob. Isaías 41, 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Sí, somos gusanos, nos pisotean. Sí, nos debemos envilecer, pero no temamos. Gusano, como le dijo, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, la manada pequeña del Señor. Hermanos, y aunque el hombre es vil, Dios lo engrandece sobre esta creación. Las naciones son nada, ¿no es cierto? Pero aunque el hombre es vil, lo engrandece. Aunque el hombre es vil, Dios se acuerda de él. Cuando veo tus cielos, Salmo 8, 3 al 5, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aunque el hombre es vil, gusano, Dios lo visitó por medio de Cristo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dios se acordó de nosotros. Y no solo se acuerda, hermanos, nos pone sobre el dominio de esta creación. Tercer capítulo, es más corto. Job calla ante Dios. Job calla ante Dios. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Dice Matthew Henry, mientras sus amigos hablaban con él, le respondía. Mientras sus amigos hablaban con él, le respondía. Le refutaba todo, ¿no es cierto? Pero cuando Dios habla con él, no tuvo nada más que decir. Pues comparado con él, se ve a sí mismo como nada. Menos que nada, peor que nada, vanidad y vileza. ¿Qué te responderé? Dios le siguió una respuesta, como yo le decía. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Entonces Dios responde prometiendo no ofender más. Él decide callar en ese momento.
mi mano pongo sobre mi boca. Job calla ante el Señor y todos sus designios. Dios derriba su orgullo y su soberbia. Mira, hermanos, Job ahorita calla, pone su mano sobre su boca. Él no cayó ante sus amigos, siempre habló, no cayó ante Dios, ahorita va a callar, ahorita calla. Mira, hermanos, todos callaban ante Job. Antes, Job 29 del 8 al 9. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Callaban ante Job. Job hablaba y escuchaban. Era un hombre sabio, justo, varón recto delante de Dios, dice la palabra, y todos admiraban a Job. Todos callaban delante de los jóvenes, los ancianos, aún los gobernantes callaban ante él. Job manda a callar a sus amigos ante los tratos de Dios con él, pero él no quiso callar ante Dios. Job 21:5, miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Pero hermanos, dice John Hill que el que habló tan grandemente y de una manera tan fanfarrona ante Dios, ahora no tiene nada que decir de sí mismo. Guardaré silencio, dice Job. Él no se atrevió a hablar más por temor a ofender aún más, y por tanto reprime sus labios, reprime su lengua. Esto lo encontré en Enduring Word, dice, quizás uno de los gestos más respetuosos de todos, mi mano pongo sobre tu boca, es el poco común acto que Job hace aquí. Eso es poco común, realmente hacerlo. O sea, usted, la boca es un enemigo, ¿cómo es que dice la Biblia? La inflama el fuego del infierno, no podemos dominar la lengua. Cubrirse la boca con la mano es poco común. El acto es una demostración de sumisión total. Uno puede, hermanos, caerse de cara y sin embargo continuar lloriqueando y balbuceando. Eso hacen los niños y eso muchas veces podemos hacer hasta los grandes. Pero ceder la lengua es ceder todo, hermanos. Hermanos, Job no quería cerrar su lengua. Ahorita la cierra. Pero Job, cuando no la quería cerrar, él de todos modos sabía que abrir la boca para contender con Dios era insensatez, y aún lo seguía haciendo. Job 9, el 1 al 4 dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Aunque no refrenaba su lengua, él sabía que que estaba haciendo mal, que eso era insensatez. Él sabía que su boca lo iba a condenar tarde o temprano. Job 9:20, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Hermanos, Job intentó refutar a Dios, pero él tuvo, hermanos, que tragarse sus palabras. Como dice Romanos 3:4, Romanos, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Porque Dios va a vencer. Cualquier contienda nosotros con Dios, Dios va a vencer. Él va a ser justificado y nosotros condenados si contendemos con Dios. Dice John Trapp, ¿qué te responderé? Me callo y me siento. No hay juicio contra ti, es decir, contra el Señor. Reconozco tu grandeza tan clara y abundantemente demostrada en tu discurso, y me complace que seas justificado cuando hablas y venzas cuando juzgas. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está diciendo más o menos lo mismo. Yo callo, tú eres recto, yo soy vil. Hermano, Job solo conocía el borde de los caminos de la providencia de Dios y hablaba con fanfarronería. Job 26:14, aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Por eso el Señor le dice, ven,
Ciñete como varón tus lomos, tienes tu brazo. Es donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra. Job solo conocía el borde de los caminos. Usted y yo solo conocemos el borde de los caminos del Señor. Y contendemos con Él, le queremos enseñar cómo hacer con nuestra vida, cómo hacer con el mundo, cómo hacer con la iglesia, cómo salvar, cómo condenar. Job reconoce el poder y la sabiduría de Dios y la insensatez de sus palabras. Miren, Job 42 del 2 al 3, por fin, Job ya entendiendo, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Qué bonito poder uno decir esto, decir: Señor, yo hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Qué bueno cuando uno dice: Señor, yo sí que estaba ciego cuando estaba en el mundo. Yo no entendía. Pero qué bonito también decir, siendo creyentes, cuando nos hemos pecado, decir: Señor, de verdad yo estaba muy equivocado. Yo hablaba lo que no entendía. Job se arrepiente de sus palabras. Él calla, pone su mano sobre su boca, pero ahora busca ser enseñado por Dios. Job 42, 4 al 6. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya en un sentido diferente. Ya calla su soberbia, su contienda. Ahorita es para preguntar humildemente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya había leído esta segunda parte. Hermano o hermana, amigo o amiga, no, pero sobre todo hermano o hermana, estoy hablando a los hermanos. Callemos ante los tratos y las disciplinas de Dios, sean las que sean, hermanos. Estoy seguro que Job pasó por cosas peores que cualquiera de nosotros. Salmo 39, del 9 al 10. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Pero enmudezco. Mire, hermanos, callemos. Mire, aún en el cielo callan ante los tratos de Dios con la humanidad. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el sexto sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aún el cielo calla y nosotros no callamos, hermanos. Hay juicios de Dios. El cielo calla y los hombres contendemos con Dios. Hablamos. Condenamos a Dios. Mis hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro glorioso Cristo, que Él cayó ante sus trasquiladores, hermanos. Él sí que sufrió injustamente. Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, y a Él lo estaban llevando sus trasquiladores. Pero a nosotros Dios es el que nos lleva bonito, hermanos. Con amor, a pesar de que el trato sea duro, es con amor. Pero el Señor no trató con amor al Señor Jesucristo. Perdón, Dios no trató con amor a su Hijo. ¿No es cierto? El Padre no lo trató con misericordia. Usted lo sabe, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A Él sí lo desamparó. A Él sí a nosotros no, hermanos. Jesús cayó ante la injusticia de su juicio, Mateo 27:14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Era injusto lo que estaba pasando. Pero Jesús cayó. Cuando tuvo que hablar, habló. Pero en ese momento cayó. Hermanos, el mundo callará de todos modos un día ante Dios. Miqueas 7:16 al 17. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de él. Pondrán la mano sobre su boca. Hermanos, la tierra debe callar ante Dios, debería callar la tierra. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Debería callar, no calla.
todo hombre debería callar ante él. Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Hermanos, el hombre debería callar, la tierra debería callar, el cielo cayó. Hermanos, de todos modos, si el hombre no calla, el que no calle, la ley de Dios lo callará finalmente y lo dejará convicto bajo su juicio. Romanos 3:19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando usted va a Cristo, la ley lo calla. Le dice, sí, soy un vil pecador, necesito un salvador. Pero hermanos, la ley de Dios también un día callará. Dios con su ley un día callará a esos que no quisieron callar ante él, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, un día toda lengua callará ante Jesucristo y lo confesará como el Señor. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo ya leí eso. Un día todo el mundo, como les dije en el segundo capítulo, esos que no quisieron callar, que no se quisieron humillar, van a cerrar sus labios y van a reconocer, o van a por lo menos a decir si Él era el Señor. Ya no hay nada más que hacer. Eso sí, ya no hay nada más que hacer. Hermano o hermana, si hemos callado neciamente contra Dios, hermano o hermana, le hablo, yo también me hablo. Si usted ha hablado neciamente contra Dios, es el momento de que usted ponga las manos sobre su boca. Ya no más. Proverbios 30:32, si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Proverbios 30:32. En los tratos, hermanos, en las pruebas, en las disciplinas, si ha tenido una pérdida económica de un familiar querido, enfermedad, burlas, rechazo, ponga el dedo sobre su boca, pongamos los dedos sobre nuestra boca, no nos vayamos contra el Señor. Hermano o hermana, callemos también para no pecar delante del impío. Tengamos cuidado, como hizo David, o sea, como hizo David correctamente, que cayó. Miren lo que dice David, Salmo 39:1-2, dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Es decir, hermanos, si usted está en una prueba, si usted está en un trato de Dios, ojo con irse a quejar delante de los impíos, porque usted va a dar un mal testimonio de Dios. O sea, no lo debería hacer nunca, pero menos delante de ellos. Hermanos, Job sabía, aunque lo había olvidado, hermanos, tristemente, como muchas veces nos sucede, que él tenía un Redentor que resucitaría, para que él viera un día a Dios cara a cara. Job 19:25-27, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, hermanos, en lugar de hablar y contender contra Dios, recordemos que tenemos un Redentor que resucitó de los muertos, que vive y reina por los siglos, y que un día, por esa gloriosa obra que Cristo hizo en la cruz, un día veremos a Dios cara a cara. Cuerpo y alma glorificado. Cuerpo y alma glorificado lo veremos. Y si partimos de esta tierra, nuestra alma lo verá hasta el día de la resurrección. Hermanos, lo veremos. Realmente lo veremos. Job lo vio. Job ya lo vi. Job está con él. ¿Sí me entienden? Nosotros lo veremos. Job fue probado, hermanos, pero finalmente salió aprobado. Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hermano o hermana, ¿saldremos aprobados? El miércoles en el estudio hablamos de la apostasía, ¿no es cierto? ¿Saldremos aprobados? ¿Seremos purificados verdaderamente? ¿Seremos limpiados y veremos un día al Señor? ¿Saldremos purificados como el oro?
Hermano, hermana, callemos ante el Señor. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Señor, ayúdanos, por favor, Señor, de verdad. Hay contiendas muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Señor, no nos permitas con nuestra lengua proferir cosas, porque doble pecado aún cometemos, Señor. Ayúdanos a vernos viles, Señor, delante tuyo. Viles, gusanos. Y que tú, Señor, todo lo que nos das bueno es pura gracia, pura misericordia. Merecemos juicio, Señor, pero tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, porque tenemos un Redentor que vive y que por medio de Él nos perdonaste, aunque no lo merecíamos. Señor, obra, guíanos a hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, por el orgullo de nuestros corazones, por la soberbia, por la jactancia al hablar. Ayúdanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.